Si alguna vez te has preguntado dónde está Dios cuando todo parece perdido, el libro de Job tiene la respuesta. A diferencia de la acción visible en el libro de Esther, aquí nos sumergimos en el silencio, la prueba y una fe que se niega a morir. Esther nos mostró cómo Dios actúa detrás de escena. Job nos revela cómo Dios permanece presente, incluso cuando parece haber guardado silencio. El libro comienza presentándonos a Job, un hombre íntegro, justo y temeroso de Dios, que vivía en la tierra de Uz. Lo tenía todo. Una familia amorosa, grandes riquezas y una reputación intachable. Pero mientras Job disfrutaba de sus bendiciones en la tierra, en los cielos, se desarrollaba una conversación que cambiaría su vida para siempre. Satanás, el acusador, desafía la integridad de Job ante Dios, diciendo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Quítale todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu propia cara. Dios, conociendo el corazón de su siervo, permite la prueba, no para destruirlo, sino para revelar la profundidad inquebrantable de su fe. En un abrir y cerrar de ojos, la tragedia golpea a Job con una fuerza devastadora. Sus ganados son robados, sus siervos son asesinados, y en el golpe más cruel de todos, un viento repentino derriba la casa donde estaban sus hijos, y todos mueren. Ante esta pérdida inimaginable, Job cae al suelo, rasga sus ropas en señal de duelo, y en un acto de fe desgarradora, pronuncia estas palabras inmortales: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Su adoración en medio del sufrimiento más profundo es uno de los actos de fe más poderosos de toda la Escritura. Pero la prueba no había terminado. Satanás insiste ante Dios, argumentando que mientras Job conserve su propia salud, seguirá siendo fiel. Entonces, Dios permite una segunda prueba. Job es afligido con llagas dolorosas desde la cabeza hasta los pies. Sentado sobre un montón de cenizas, raspa sus heridas con un pedazo de cerámica. Un hombre reducido a la miseria más absoluta. Su esposa, consumida por la desesperación, le grita: ¿aún te aferras a tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Job, con una fortaleza que desafía toda lógica humana, le responde: ¿aceptaremos de Dios solo el bien y no aceptaremos también el mal? Entonces, llegan 3 amigos para consolarlo: Elifaz, Bildad y Zofar. Al ver la magnitud de su dolor, se sientan con él en silencio durante 7 días y 7 noches. Ese silencio inicial es un acto de compasión sagrada, pero lamentablemente deciden romperlo. Cada uno, desde su propia perspectiva limitada, intenta explicar el sufrimiento de Job con una lógica fría y teológica. Si sufres, es porque has pecado. Acusan a Job de tener alguna falta oculta que ha provocado la ira de Dios. Pero Job sabe en su corazón que no ha hecho nada para merecer tal castigo. Y así comienza un largo y angustioso debate que ocupa la mayor parte del libro. Más de 30 capítulos llenos de preguntas, argumentos, lágrimas y una búsqueda desesperada de sentido. Job no maldice a Dios, pero sí clama con una honestidad brutal y cruda. Grita al cielo: ¿por qué nací? ¿Por qué me ocultas tu rostro? Sus palabras no son las de un hombre que ha perdido la fe, sino las de un hombre que lucha por entender a su Creador en medio de una oscuridad abrumadora. Y es en medio de este torbellino de dolor y confusión que Job pronuncia una de las declaraciones de fe más poderosas de todos los tiempos. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Aún sin entender el porqué de su sufrimiento, Job se aferra con todas sus fuerzas al quién. Su esperanza no reside en obtener respuestas lógicas, sino en la persona misma de Dios. Más adelante aparece un cuarto personaje, un joven llamado Elihu. Él observa el debate y ofrece una nueva perspectiva. A diferencia de los otros amigos, Elihu sugiere que el sufrimiento no es necesariamente un castigo por el pecado,
sino que también puede ser una herramienta de purificación y refinamiento en manos de un Dios soberano. Sus palabras, llenas de sabiduría, preparan el escenario para el momento culminante del libro, la intervención directa de Dios. Y entonces, en el punto más oscuro de la prueba, cuando todas las palabras humanas se han agotado y el silencio vuelve a reinar, Dios finalmente habla. Pero no lo hace con una voz suave, sino desde un torbellino. Dios no le da a Job las respuestas que él esperaba. No le explica el porqué de su sufrimiento. En lugar de eso, le muestra el quién es él. Con una serie de preguntas majestuosas, Dios revela su poder y su sabiduría infinita. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Has mandado tú a la mañana que aparezca desde que existes? Dios no humilla a Job, le abre los ojos a una realidad mucho más grande. A través de las maravillas de la creación, desde las estrellas en el cielo hasta las bestias en la tierra, le muestra que hay un propósito divino que trasciende por completo la comprensión humana. En ese momento, Job no obtiene respuestas, obtiene una revelación. Su perspectiva cambia para siempre. Conmovido hasta lo más profundo de su ser, Job se postra y responde con humildad. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Reconoce la soberanía absoluta de Dios y se rinde por completo a su voluntad. Y es entonces, después de esta rendición total, que Dios comienza la restauración. Le devuelve a Job el doble de todo lo que había perdido. El doble de ganado, una nueva familia con hijos e hijas, y sus últimos días son más bendecidos que los primeros. Pero el verdadero tesoro que Job recibe no son las riquezas materiales, sino algo infinitamente más valioso, una fe madura, profunda y personal, forjada en el fuego de la prueba. El mensaje del libro de Job es eterno y poderoso. Nos enseña que la verdadera fe no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra confianza inquebrantable en el carácter de Dios. Nos muestra que el sufrimiento no siempre es un castigo, sino que a veces es el escenario donde se revela la gloria de Dios de la manera más asombrosa. En los momentos donde no entendemos nada, donde el silencio de Dios parece ensordecedor, Él sigue siendo Dios. Y aunque su aparente ausencia duela, su presencia nunca nos abandona. Además, la historia de Job es una increíble anticipación del sufrimiento redentor de Jesucristo. Así como Job fue un hombre inocente que sufrió injustamente, Jesús, el único hombre verdaderamente justo, cargó con el dolor y el pecado de todo el mundo. Ambos fueron incomprendidos por quienes los rodeaban, ambos intercedieron por otros, y ambos fueron finalmente vindicados y exaltados por Dios. Cristo es el verdadero Redentor del que Job hablaba con tanta esperanza. Aquel que vive, que se levantará sobre el polvo, y que nos rescata no solo del sufrimiento temporal, sino del sufrimiento eterno. El libro de Job cierra con adoración, y nos deja en la puerta del siguiente libro de la Biblia, los Salmos. Es la transición perfecta, porque los Salmos continúan ese mismo espíritu, transformando el dolor en canto, las lágrimas en oración y la fe en una alabanza constante. En conclusión, el libro de Job no nos ofrece una fórmula para evitar el dolor, sino que nos enseña cómo atravesarlo con una fe que se aferra a Dios. Nos recuerda que aun cuando todo a nuestro alrededor se derrumba, la presencia de nuestro Creador sigue siendo nuestra roca firme. Y así, entre cenizas, lágrimas y una esperanza renovada, Job nos deja una lección eterna, que nuestro Redentor vive y que un día, en medio del polvo de nuestras vidas, veremos su gloria cara a cara. Gracias por acompañarnos en este viaje profundo. Si este mensaje te ha tocado, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.